Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 8 de octubre, domingo 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo iniciamos las lecturas con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña y una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Iniciamos hoy día con esta lectura del profeta Isaías porque lo que se nos va a hacer reflexionar en la liturgia de este domingo es justamente cómo el Señor espera de Israel que responda a toda la gracia que ha recibido. Y lógicamente nosotros no nos quedamos mirando simplemente al pasado, simplemente a lo que sucedió con Israel, que fue infiel a la alianza con el Señor, y por eso se estableció esa nueva alianza, sino que lo asumimos también como palabras dedicadas a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos recibido del Señor tantas gracias que debemos dar cuenta de ellas. ¿Cómo comienza la lectura de Isaías que acabamos de hacer? Voy a cantar en nombre de mi amada una canción a su viña. Fíjate cómo inicia siendo una oda, un canto del amado. ¿Quién está hablando? Está hablando la misma viña, es decir, el mismo Israel, una canción de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, removió la tierra, quitó las piedras. Fíjate cómo todas estas expresiones de lo que nos están hablando es del amor profundo de Dios, de los detalles del trabajo que ha realizado Dios por esa viña suya que después nos explica, es Israel. Pero ¿qué pasó? Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. ¿Qué significa? Que después de todos esos gestos de cariño, de amor, lo que espera Dios es que los frutos sean buenos, que sean excelentes. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces ustedes mismos. Si tanto bien hizo Dios, si tanto bien hizo Dios, ¿qué es lo que se puede hacer con esta viña?
porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Entonces sean ustedes mismos los jueces, sean ustedes mismos los que ven efectivamente qué es lo que ha hecho el Señor y cómo ha respondido cada uno. ¿Y qué es lo que se nos dice a continuación? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada, derribaré su tapia. Es decir, comienza a describírsenos esa acción de perder el ser la viña del Señor. Esto ocurrió, claro, por supuesto que ocurrió. Israel dejó de ser esa viña del Señor. Si bien los israelitas siempre serán el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el ser el pueblo de Dios no depende de la respuesta de ellos, sino de la fidelidad de la palabra de Dios. Por eso los israelitas siguen recibiendo el mismo amor de Dios, pero perdieron. En el año 70 fue destruida Jerusalén y todos los judíos fueron sacados de esa tierra prometida. Seguramente has visto las noticias de estos días, cómo sigue el conflicto entre Palestina e Israel y cómo ocurren cosas terribles. ¿Y por qué? Porque durante 1900 años los israelitas no habitaron en la tierra prometida. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que vuelven los israelitas y se conforman lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, que no es el Israel bíblico. Y lógicamente durante 1900 años han vivido otras personas, otra cultura ahí que se sintieron despojados y por eso los conflictos de tierras que tienen en este momento, de quién tiene derecho a estar en esa tierra. Pero vemos cómo estas palabras de Isaías fueron palabras proféticas que se cumplieron. Israel fue despojado de esa viña, de esa tierra prometida del Señor. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantación preferida. Y el Señor esperaba que obraran rectamente, pero no, cometieron inequidades e injusticia. Y solo se oyen reclamaciones, es decir, no se oye ni siquiera el aceptar que lo que han recibido es aquello que han merecido sus obras. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 9. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios, en la oración y en la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero, noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Fíjate cómo la segunda lectura de la carta a los Filipenses nos dice exactamente lo mismo que hemos dicho en la primera lectura. Es decir, en primer lugar, no se inquieten, no vivan inquietos. Si yo soy consciente del amor de Dios, si yo soy consciente de toda la gracia que el Señor me da, no vivas con inquietud. Por el contrario, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración, en la súplica, llenos de ¿qué? De gratitud. Esa gratitud que es la conciencia de todos los bienes y de toda la gracia que he recibido del Señor. De esta manera, ¿qué vamos a lograr? Que la paz de Dios custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, es decir, mantener la paz. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, aprecien lo que han recibido, no pierdan de vista la grandeza del Señor, no pierdan de vista
la maravilla de gracia que hemos recibido y por tanto aprecien la viña que les ha dado el Señor. Todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo San Pablo? Cuidado. Cuidado con quedarse ustedes reclamando lo que no tienen, quejándose por esto y por aquello, sin dedicar su corazón a la gracia del Señor, a mirar la bondad de Dios, a mirar la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque el camino del que vive quejándose, vive viendo lo que no tiene, es un camino lleno de profunda amargura. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Vemos entonces la línea que sigue este domingo la Escritura justamente a la luz del Evangelio y vemos cómo la parábola del Señor lo que está haciendo es tomando las palabras de Isaías, aquello que ya había anunciado Isaías y que seguramente estos hombres no lo han logrado comprender y no lo logran comprender porque no comprenden mientras el Señor les está hablando, que está hablando de ellos, que está hablando de aquellos habitantes de Israel, aquellos judíos que no están dando el fruto que el Señor espera. Ahora, es importantísimo entender que si bien se produce y lo que se está señalando es justamente cómo se va a producir ese cambio entre la antigua alianza y la nueva alianza, entre el antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios, que es el que va a ser conformado por todos los bautizados, es decir, por todos aquellos que somos la iglesia. También tenemos que tener en cuenta que los frutos los sigue esperando el Señor. No es que simplemente, cambiemos de arrendatarios en la viña y no importa que hagan los nuevos. No, si los antiguos han fallado porque no han dado los frutos que esperaba el Señor, los nuevos tienen la misma responsabilidad. Se espera de ellos que den fruto. ¿De quién? De ti, de mí. El Señor espera nuestros frutos. ¿Cómo se presenta la parábola que acabamos de leer? El Señor habla de nuevo, igual que el domingo pasado, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Por qué este detalle es importante? Es importantísimo porque vemos cómo el Señor habla con fuerza, habla con claridad, no habla para gustar.
no habla para quedar bien, no habla para que le guste a la gente. Hoy en día hay muchas personas que desearían que la predicación, y lamentablemente yo creo que en muchos lugares sucede esto, sea un coaching que me haga sentir bien. Hay personas que quieren ir a la misa el domingo y salir emocionados, salir entusiasmados, que me hagan un coaching espiritual. Eso no es la misa. Y esa no es la predicación del Evangelio. Obviamente que nosotros podemos salir de la misa llenos de alegría, llenos de entusiasmo, llenos de ánimo, pero no porque nos han hablado palabras bonitas que sirven solo para levantarnos anímicamente, sino porque yo he conocido la palabra de Dios, me he nutrido de ella y porque he reflexionado sobre las cosas que están bien en mi vida, las que tengo que mejorar, las que tengo que cambiar, aquellas de las cuales también me tengo que arrepentir. Y entonces les habla con esta claridad a los sumos sacerdotes, a los ancianos. No tiene ese miramiento, uy, no, ¿qué van a decir de mí los que son importantes en Israel? Había una vez un propietario que plantó un viñedo. ¿Qué es importante de esto? Que la propiedad es de Dios, que la propiedad es de Dios. Nuestra condición en este mundo nunca es la de propietarios. Nuestra condición en este mundo siempre es la de los que han recibido por un tiempo en alquiler nada más. Y por eso es importantísimo darnos cuenta que todo lo que tenemos en este mundo no es de nuestra propiedad, que nuestra propia vida no es de mi propiedad, que yo le pertenezco a Dios y todo lo que tengo le pertenece a Dios y sobre todos los bienes que tengo voy a tener que dar fruto y voy a tener que dar cuenta. Le entregó la viña a estos viñadores. Y llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para recoger su parte de los frutos. ¿Y qué ocurre? Le envía a sus enviados, pero se apoderan de ellos, los golpean, los matan. ¿Quiénes son estos enviados? El Señor de lo que está hablando es de los profetas, que han sido enviados al pueblo de Israel para recordarle, oye, tú eres el pueblo del Señor. Tú has recibido las gracias que ningún pueblo ha recibido, la misma condición que tenemos nosotros en este momento. Y tienen que dar sus frutos, pero no recibieron a los profetas, no recibieron a los enviados del Señor. Y entonces, ¿qué hace por último? Les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Quedémonos un momento en esa frase que es tan hermosa. A mi hijo lo respetarán. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que a su hijo lo respetemos. Cuando tú y yo decidimos escuchar en primer lugar las palabras de Jesús, cuando decidimos hacerle caso, cuando decidimos rendirle el honor debido, cuando le prestamos nuestro servicio, nuestro respeto, nuestro amor, ¿qué estamos haciendo? Lo que el Padre espera de nosotros, que respetemos a su Hijo. No respeta al Hijo aquel que no cumple lo que el Hijo quiere de nosotros. No podemos decir que respetamos al Hijo si no vamos a misa el domingo. No podemos decir que respetamos al Hijo si no recibimos el regalo que nos da en su cuerpo y en su sangre. No podemos decir que respetamos al Hijo si no amamos esa iglesia que no es otra cosa que la continuación de la misión del mismo Hijo recibida por el Padre. Qué bonito es tener en mi corazón el deseo de respetar al Hijo. Pero ¿qué sucede? Al Hijo tampoco lo respetan. Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Lo que está diciendo el Señor es llamándoles la atención sobre lo que va a ocurrir.
¿cómo lo van a tratar a él? ¿Cómo lo van a matar? ¿Cómo lo van a poner en la cruz? Y le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Es decir, Jesús lo que está diciendo es justamente cómo va a ocurrir su pasión. ¿Qué hará el dueño de la viña con estos viñadores? Y son ellos mismos los que responden. Recuerda que en la primera lectura lo decíamos igual. Juzguen ustedes. Bueno, juzguen ustedes. ¿Qué merecen? La muerte. Bueno, la piedra que desecharon los constructores ahora es la piedra angular. La piedra que desecharon, ustedes los que estaban construyendo. Cristo es la piedra angular. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Les digo que les será quitados a ustedes el reino de Dios. Estas palabras, de nuevo, nos recuerdan nuestra condición. Yo no, porque soy bautizado, porque soy católico, tengo ganado el cielo. Tengo que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban en este domingo mi bendición para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.